Bien, saludos a todas aquellas personas que como siempre nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestro programa Criterio y Justicia, un programa enfocado en temas jurídicos y sociales. Óyeme, este es un programa abierto para toda la comunidad. Hoy nos acompaña Javier Medina como panelista también. Parece que el amigo Gilbert todavía está celebrando el Día del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Javier, saludo, hermano. Muy buenas tardes, Ariel, y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del programa Criterio y Justicia. Siempre invitándolo a que entren a los canales de YouTube, le den a la campanita, le den like, para que nos ayuden a crecer. Parece ser que Gilbert se dio una borrachera de justicia. Sí. Y no está de más, Javier, decirle a nuestros, ¿verdad?, leales televidentes, como se dice, que hoy se celebra el Día del Poder Judicial, ¿verdad? Hoy se celebra el Día del Poder Judicial, día 7 de enero. Sí, esta mañana hubo una agenda por parte del Poder Judicial que comenzó con el izamiento de la bandera frente al Palacio de Justicia con la banda de música y del Ejército en la Quinta Brigada. También se hizo la audiencia solemne, donde se pasa revista a las actuaciones de la justicia durante todo el año. Hubo una misa en la catedral de esta ciudad de Barahona. Y después de eso, no se trabaja hoy, Javier. El Poder Judicial no trabaja. No trabaja el Poder Judicial. Sí. Pero, amén de lo que tú estás expresando sobre las actividades que realizó el Poder Judicial, y antes de nosotros iniciar con lo que es el tema que tenemos de fondo, siempre he criticado un punto. Primero, felicitar, lógicamente, al coordinador de del Departamento Judicial de Barahona, que ha hecho un excelente trabajo. Sí. Ha hecho un excelente trabajo, hay que reconocerlo. Pero también le he sugerido a algunos amigos que están ligados al Poder Judicial, togados, que los jueces también deben llamar a una reunión con los abogados litigantes. No circunscribirse solo a una mesa redonda que tienen. Claro, siempre lo he dicho. Tengo varios años haciendo un llamado para que los jueces se junten con los abogados litigantes, que somos los que pasamos las calamidades en los tribunales, y hacer una especie de encuesta, una especie de conversatorio profundo, y ver en cuáles puntos se puede mejorar aún más el sistema de justicia en este Departamento Judicial de Barahona. Yo creo que sí, claro. Yo creo que sí. Y los abogados son un verdadero insumo, ¿verdad?, para el Poder Judicial. Claro que porque sí. Somos los que vivimos en el día a día y pasamos todas las precariedades que el sistema tiene. Y me voy a permitir, si tú también me lo permites, Javier, para decirle al Poder Judicial que aunque yo entiendo que el coordinador está haciendo un buen trabajo, porque ha tratado siempre de mantener, ¿verdad?, la marcha de la justicia conforme a los principios que rigen el Poder Judicial, pero hay una situación que a lo mejor no depende de él, y que lo voy a decir. Yo creo que en este año 2025 algunas cosas deben ir cambiando, como por ejemplo, y me corrige si tú no lo ves así, Javier, creo que hay que tratar de construir más salas de audiencia. ¿Por qué? Buscar la forma, porque muchas veces se paralizan audiencias porque los salones están llenos y hay que esperar que un tribunal termine para que suba otro. Esa es una de las debilidades que el sistema debe ir corrigiendo, por lo menos en este distrito judicial de Barahona. Otra cosa es que entendemos, o yo entiendo, que hay que hacer hay que definir de una vez el rol de los juzgados de paz. No es posible que no haya
en cada juzgado de paz un juez. Y que un juez tenga a su cargo hasta 2 y 3 juzgados de paz. Y que un ministerio público, un fiscalizador, solamente esté presente quizá 1 o 2 veces al mes en un juzgado de paz, porque no hay suficientes jueces ni hay fiscalizadores. Eso aleja la justicia, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que los juzgados de paz es como el tribunal que está más cerca, ¿verdad?, de la gente. Claro. ¿Verdad? Porque su nombre lo dice, un juzgado de paz. Pero fuera de ahí, creo que la cosa ha ido marchando, ¿no? Sí, con relación a lo de la sala de audiencia, mira, a veces me gusta la forma tuya porque tú como que romantizas las cosas. Pero a mí siempre me gusta no romantizar tanto, ¿me entiendes? Porque te voy a decir algo, mira, nosotros vivimos traumas. Cuando nosotros vamos al tribunal, que tenemos que subir, por ejemplo, al unipersonal, y resulta que todos los salones están llenos. Sí. Y a veces nosotros tenemos que salir a las 3 y a las 4 de la tarde con audiencias que quizás hasta pretendemos suspender. Exacto. Justamente por la falta de salones de audiencia que yo creo que se pueden subsanar. Creo que se puede subsanar sin mayores consecuencias. En cuanto a los jueces de los juzgados de paz, hay que poner un énfasis especial en ese punto. Porque no es posible que usted tenga un juez que esté atendiendo 4 tribunales. No, ese no juez es un ser humano. Incluso, Javier, óyeme, intencionalmente te voy a interrumpir. Tú sabes que yo he estado esperando audiencia en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Y hay que esperar que el juez que le toca subir ahí termine hasta de un juzgado de paz en un municipio para venir a conocer audiencia. Claro. O que el juez que va a subir ahí está en otro tribunal colegiado y hay que esperar que termine de ahí para venir a atender entonces los trabajos propios de, por ejemplo, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Y eso no es culpa del juez. Eso no es culpa del juez. Y tampoco podríamos decir que es culpa del coordinador. Es un asunto que tiene que atender la Suprema Corte de Justicia. Correcto, claro que sí. Porque es un problema generalizado, no de Barahona. Claro. No de Barahona. Ahora tú dices, bueno, los jueces de paz esa vacante tiene que suplirse por un concurso que se haga y nombrar jueces después que salgan de la escuela, sí. Pero también hay un problema que se está criticando, los llamados concursos. De 2,000 y 3,000 participantes, solamente te pasan 10, 30, 40. Eso es que... Sí, eso... Ese sedazo hay que revisar esa hay que parte, revisar eso. Eso Pero ha creado mucho malestar. Pero bueno, hoy tenemos un tema, Javier, que lo vamos a discutir, lo vamos a analizar, y que es muy importante. No sé si se ha escuchado siempre o nuestros amigos que nos están viendo han escuchado el término cuando dicen entrevista cámara Hersen, ¿verdad? Al final la gente no entiende qué es la cámara Hersen, por qué entrevistar en cámara Hersen, cuál es su importancia, cuál es su sustento jurídico y todo eso. Bien, vamos a analizar. Miren, eso es a partir de la resolución 009 del año 2000, que crea el protocolo de actuación para entrevistas forenses a víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad. Es una resolución de la Suprema Corte de Justicia que viene a crear las condiciones y bajo qué condiciones se van a escuchar las entrevistas, ¿verdad?, de testigos y de víctimas que están en situaciones de vulnerabilidad. Todos sabemos que un menor de edad, en este caso, para tomarse la entrevista de un menor de edad, tiene que ser bajo este protocolo, y vamos brevemente a establecer cómo se da eso. Pero en el pasado, Javier, antes de entrar en vigor este protocolo, lo que comúnmente se hacía cuando se quería escuchar una entrevista de un menor de edad era que el Ministerio Público solicitaba, ¿verdad?, al Tribunal de Menores que te entrevisten un menor de edad y te hacían una primera entrevista. Incluso sin abogado, simplemente se entrevistaba al menor de edad
y luego se solicitaba un anticipo de prueba. Había que hacerlo con las herramientas que se tenía en el momento. Pero ahora ha venido el protocolo el 920, que ha creado todo un marco, ¿verdad? Y ha estructurado, ¿verdad?, todo un proceso para llevar a cabo las entrevistas. No solo a víctimas, sino también a testigos en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué ha encontrado sobre esos aspectos, Javier? Testigos que estén en estado de vulnerabilidad, cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado. Cuando hablamos de estado de vulnerabilidad nos referimos también a testigos que tengan alguna enfermedad terminal y que se amerite con mucha necesidad obtener esas declaraciones. Mira, la ley, la resolución, yo la veo bastante novedosa. Y como te decía en principio, aquí hay muchos abogados que no tienen el conocimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que trata sobre ese aspecto. Incluso, recuerdo que nosotros tuvimos una conversación recientemente donde tú me hacías mención de la resolución y yo te dije en esa ocasión, mira, yo de esa resolución estoy totalmente acéfalo. Pues luego que me puse a estudiar la resolución, pude observar que es una resolución que inicia con un gran preámbulo sobre lo que tiene que ver con tratados de derecho internacional, en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una resolución también que no solamente toca el aspecto penal, sino que también toca el aspecto civil, que viene a llenar una laguna que todavía hasta el día de hoy ni la ley 834 sobre procedimiento civil, ni el Código de Procedimiento Civil, ni el Código Civil han tratado sobre ese tema que trae esa ley. O sea, es una ley bastante novedosa y creo que la discusión que nosotros vamos a generar hoy sobre ella va a ser de bastante importancia. Sí, estuve estudiando el protocolo de 0920 y también, o sea, abre el abanico para que en los procesos civiles que se necesiten las declaraciones de menores de edad o también testigos, también se puede aplicar cumpliendo claro con los lineamientos que la ley y el mismo protocolo establecen. Pero comúnmente, lo que más, el área del derecho que más usa este protocolo que instaura las entrevistas en cámara Helsing es el derecho penal, porque involucra muchas situaciones en donde están los menores de edad envueltos por la propia naturaleza de los hechos que ocurren. Por ejemplo, cada vez que hay un caso de violencia intrafamiliar, posiblemente hay un menor de edad envuelto como víctima o como testigo. Cada vez que hay un tema de delitos sexuales, casi siempre también hay involucrado menores de edad como víctima o como testigo o en situaciones de vulnerabilidad. Y este protocolo le da una función muy específica y muy relevante al Ministerio Público, en este caso, como el órgano que en principio solicita esas entrevistas, sin también quitarle el derecho que tienen los abogados, la defensa o la víctima o representante de la víctima de solicitar entrevista en cámara Helsing de una parte que tenga interés sobre un tema específico. Lo importante de esto es que debemos tener en cuenta que la ley lo que procura es salvaguardar el interés superior del niño, y hace mucho énfasis en eso, de mantener un equilibrio
entre los derechos del niño y los derechos de un adulto que esté en cuestionamiento judicial. Hay un aspecto muy importante que no sé si tú lo has tocado, Javier, y es que esta ley tiene, este protocolo tiene unos principios, y esos principios que tiene el protocolo también tienen que ir en consonancia con los principios constitucionales y de derechos internacionales, o sea, del bloque de constitucionalidad. Correcto. Y en el estudio que hemos hecho de esos principios, pudiéramos hacer algunas observaciones de posibles contradicciones entre algunos de ellos respecto al protocolo. Mira, antes de que nosotros toquemos ese aspecto, es importante, tú eres un abogado penalista, naturalmente. Yo me intereso mucho por el derecho civil. Sí. Entonces, tú abordaste el tema de la ley en función del derecho penal. Sí, porque es lo que comúnmente más usa este protocolo. Correcto. Ahora, también debemos abordar la ley desde el punto de vista del derecho civil. ¿Por qué te lo digo esto? Mira, a veces, por ejemplo, yo tuve una demanda en una ocasión donde vino una señora de Estados Unidos y nosotros teníamos la intención de que a modo de una comparecencia personal de las partes, la señora fuera escuchada en una demanda en desalojo que ella puso en materia civil. Pues resulta que el problema de la traumaticidad del proceso, nosotros no pudimos lograr que se produzca esa entrevista por parte del juez, justamente por lo que te decía anteriormente, de que la ley 834, que modifica algunos aspectos del Código de Procedimiento Civil, y el propio Código de Procedimiento Civil tienen una laguna en cuanto a la escucha del informativo testimonial y de la comparecencia personal de las partes, cuando hay personas que están en estado de vulnerabilidad como establece la ley. Sin embargo, como establece esa resolución te establece que en materia civil tú puedes solicitarle al juez que conoce de la demanda, cualquier tipo de demanda, ya sea comercial, de carácter administrativo, de carácter civil, tú puedes solicitarle al juez que te emita un auto autorizando a que se utilice la cámara Helsel para escuchar a un testigo que esté en estado de vulnerabilidad en ese momento. Oye, eso es bastante novedoso. Claro que sí, claro que sí. Es que el testigo vulnerable y el menor de edad que esté envuelto en un proceso no lo define una materia en sí del derecho, sino su propia condición como tal. Correcto, correcto. Entonces, en esa parte que creo que todavía en el Departamento Judicial de Barahona no se ha utilizado, en esa parte, esa resolución de la Suprema Corte de Justicia viene a subsanar un problema que todavía hasta el día de hoy la Suprema Corte de Justicia no lo ha subsanado con relación a lo que tiene que ver con la escucha de un informativo testimonial, de una comparecencia de las partes en un proceso de carácter civil en donde hay un problema de vulnerabilidad, ya sea con la parte demandante, con la parte demandada o con un informativo testimonial que hayan propuesto las partes. Exacto. O sea, en términos simples, ya los abogados que ejercemos en materia civil tenemos la herramienta para lograr que una persona que tiene un problema de una enfermedad terminal o que quizás se encuentre en el país y tenga que viajar en 15, 20 días fuera del país y se le haga imposible volver para que el juez le tome sus declaraciones, ya la Suprema Corte de Justicia con esa resolución subsanó ese rol. No, es que una resolución que está desde el año 2020 y es como te digo, hay mucha gente, abogados, que no la conocen, pero pretendemos, por ejemplo, con este programa, aunque no se analice la ley en todo su sentido, porque no hay espacio para eso, el tiempo no, pero que se interesen en estudiar el protocolo, porque mira qué pasa. A veces tú vas a una entrevista en cámara Helsel como abogado defensor de un imputado, como abogado representante de una víctima, y simplemente tú vas, se va allí a escuchar al menor declarar, a hacer algunas preguntas y ya.
Pero si tú no conoces el protocolo en sentido general que crea las condiciones para tú como abogado hacer tu trabajo, tú no vas a conocer dónde están las debilidades, por ejemplo, cómo defender tu cliente, qué objeciones hacer, conocer tu derecho a profundidad y qué hacer en cada momento o en cada circunstancia que se dé durante la entrevista. Y es tan tal que ese protocolo tiene tanta importancia para analizarlo en cuanto al contenido de los derechos fundamentales, que hay una situación, no sé si tú la viste, Javier, que establece que esa audiencia se puede conocer incluso hasta sin el abogado de la defensa técnica. Mira, si se dan algunas de las condiciones que el mismo protocolo establece. Mira, esa resolución que yo la veo como novedosa, es bastante novedosa, que repito, viene a subsanar un problema en materia civil, pero también viene a corregir ciertas cuestiones en materia penal justamente para interrogar a personas en estado de vulnerabilidad y niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué sucede? Esa propia ley, dentro de sus principios, enarbola como principios rectores, como principios fundamentales, lo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, que lo establece la Constitución de la República Dominicana en su artículo 68 y 69 como derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley lesiona derechos fundamentales. Pero claro que sí. Incluso, si tú fijas algunos principios que tiene el propio protocolo sobre las garantías de derechos fundamentales y que hay que proteger. En otro principio que tiene el protocolo, te dice que incluso en ciertas circunstancias tú puedes hasta violentar el principio de derecho de defensa, en contradicción con lo que establece la Constitución y lo que establece el Código. Por ejemplo, a partir del artículo 31, 32 y 33 del protocolo, te establece que una vez citadas las partes, el secretario tiene que convocar a las partes para esa audiencia, ¿verdad? El secretario convoca a la parte. Pero ¿qué pasa si el imputado está presente y su abogado defensor no está presente y fue citado? Dice la resolución que la audiencia, la entrevista se conoce sin la presencia del abogado defensor. Pero ese mismo protocolo te dice, por ejemplo, en el artículo 31, párrafo, que lo tengo aquí, párrafo, dice que, oigan que dice, habla sobre el abandono de defensa. ¿Y qué pasa? Cuando hay un abandono de defensa en derecho penal, ¿qué es lo que debe hacerse según la misma ley? Cuando un juez o cuando un abogado es citado y no comparece y no justifica su incomparecencia, el juez declara el abandono de la defensa y envía el caso por ante la defensa pública si el imputado no va a contratar otro servicio privado. Correcto. Y lo envía a la defensa pública. ¿Por qué? Porque en materia penal el imputado no se puede conocer una audiencia sin presencia del imputado. Imposible. Eso es imposible dentro del punto de vista de la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por eso es que yo digo que sobre este aspecto específico del protocolo, que en su contenido está muy bien, pero obviamente hay algunos puntos que hay que tocarlo frente a las garantías constitucionales. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.